Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Le invito a que abra su Biblia, vámonos a Apocalipsis 16:15. Y si ya encontró, hermano, vamos a leer la bendita palabra. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Apocalipsis 16:15 nos dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Cierra sus ojitos un momento ahí. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Te pedimos, Padre, que bendigas este tiempo, este momento, Padre. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Gracias porque pudimos, Señor, alabarte, pudimos glorificarte, Señor, pudimos exaltarte. Yo te pido, Señor, que en esta hora tú te glorifiques, tú te manifiestes, Padre. Que tú hagas, Señor, esa obra en cada uno de nosotros, Padre, esa obra regeneradora. Que hagas, Señor, esa obra preciosa en cada uno de nosotros. Hoy habla tú, Señor. Que no sea sabiduría humana, Señor, sino tu palabra. Porque es tu palabra la que nos cambia, Señor. Obra, Señor, nos depositamos en tus manos. Aquel que vino buscando, Señor, una respuesta, Padre, sé tú dándosela. Sé tú dando la respuesta, Señor, a cada uno. Aquel que vino buscando, Señor, dirección, camino, sé tú mostrando el camino, papá. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Gracias te damos, Padre. Glorifícate en esta hora, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Y añade sabiduría a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. He aquí yo vengo como ladrón, dice, en la noche. Otra versión dice: vengo cuando menos se lo esperan. He aquí yo vengo cuando menos se lo esperan. Vengo como ladrón en la noche, dice. Pero, dice, fíjese lo que dice, pero, fíjese, bienaventurados, dice. Bienaventurados los que velan, diga conmigo, velar y guardar las vestiduras. ¿Qué significará velar? ¿Qué significará guardar las vestiduras? ¿De qué está hablando este texto? ¿A qué se está refiriendo este texto de aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros, hermano, tengamos en cuenta, tengamos presente? Si usted lee todo este capítulo, el capítulo 15, el 14, hermano, todo este libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que este texto, hermano, es escrito en medio de la gran tribulación. Fíjese, acuérdese usted que los acontecimientos del fin están pronosticados, hermano, con la aparición de la apostasía. ¿Qué viene después de la apostasía? ¿Qué viene después de la apostasía? La aparición del inicuo, dice, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, que es el anticristo. Aparece el anticristo a gobernar sobre todo el mundo, sobre toda nación. Hermano, y empieza el tiempo de tribulación y el tiempo de gran tribulación. Empiezan esos tiempos, hermano. Y el tiempo de la tribulación, hermano, alguien decía que el tiempo de la tribulación va a ser, hermano, ejecutado. ¿Dónde se va a ejecutar la ira? ¿Para quién? ¿La ira de Dios contra quién? ¿Contra su pueblo o contra el mundo? Contra el mundo, no contra su pueblo. Diga, no contra mí. O sea, no es para usted, hermano. Estos acontecimientos no son para usted. Las copas de ira, las trompetas de ira no son para usted. No es, el infierno no fue preparado para los cristianos. Dice amén. El infierno no fue, hermano, el que no crea que el infierno no existe, hermano, está perdido, porque Jesús mismo lo dijo. El rico, hablando en una parábola, Jesús dijo, el rico estaba siendo, ¿qué dijo? Atormentado en el fuego.
y sentía sed, dice el rico, ¿verdad? O sea, sentía todo lo que le pasaba. No es un dormitar. Escuche, el infierno no es un dormitar. No es que tú te duermes en la tumba y ahí quedaste y ahí te levantas solo cuando venga el tiempo del fin. Eso no es así. Jesús lo dijo. Murieron dos, el rico y Lázaro. Y Lázaro estaba siendo, ¿qué dice? Confortado en el seno de Abraham, en los lugares de espera. Pero el rico estaba siendo atormentado, dice Jesús. Y fíjese que fue Jesús, ni siquiera fue uno de los discípulos el que contó eso. ¿Te das cuenta tú quién está advirtiéndole a su pueblo? Dios mismo le está advirtiendo a su pueblo. Dios mismo le está diciendo a su pueblo: hey, pueblo de Dios, tengan cuidado. Dios mismo es el que está diciendo lo que va a pasar después de que partamos de esta tierra. Hebreos dice que una sola es la oportunidad del hombre mientras vive, mientras está vivo, o sea, mientras está aquí. ¿Sí? Dígale al que está al lado suyo: mientras vives, hay tiempo, dígale, de arrepentirse. Una sola es la oportunidad del hombre para arrepentirse. Ahora, nosotros sabemos que tenemos muchísimas oportunidades, ¿sí o no? Muchísimas oportunidades. Aquí en esta vida hemos tenido muchísimas oportunidades para arrepentirnos. Pero aún así muchas veces somos descuidados de las cosas de Dios y de los acontecimientos que han de venir. Y como le decía a algunos hermanos, les comentaba y les decía: ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos esperar? He aquí, dice el Señor. Oye, yo quiero y yo espero que este texto bíblico quede retumbando en sus oídos, hermano. Porque por lo menos en mis oídos han quedado retumbando este texto, hermano, mientras lo estaba analizando y llegué a este texto. He aquí, yo vengo como ladrón cuando menos te lo esperas, pero bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y sea avergonzado. Hermano, ese texto tiene que quedarse retumbando en tus oídos. Vengo pronto, dice el Señor. Vengo como ladrón en la noche. Fíjese, el ladrón, hermano, ¿le avisa a usted cuándo va a llegar a la casa? No se sabe. ¿Qué hace usted? Sabe que hay ladrón, ¿verdad? Pero ¿qué hace usted? Asegura la casa bien. Pone ahí un guardián en la casa, hermano. Un chihuahua. Pone ahí, hermano, usted toma las seguridades. ¿Por qué? Porque usted quiere estar, ¿qué? Preparado para ese momento. Porque si usted no está preparado, hermano, ¿quién de aquí duerme con las puertas abiertas? Al menos en este país no hay cómo hacer eso, hermano. No sé si en alguna parte del mundo tal vez haya cómo hacer eso. Pero aquí no. Y el Señor está haciendo esa referencia. El Señor está haciendo esa referencia. Entonces yo quiero decirle primeramente que este texto tiene que quedarse retumbando en mis oídos, en sus oídos. Y aquel cristiano, hermano, que este texto no le retumbe, que no le cause nada, hermano, es porque está dormido verdaderamente. El cristiano al que este texto no le cause, no le inmute, no le cause ningún tipo de actitud para bien, hermano, en su corazón, en su vida, es porque está dormido. Es porque está dormido todavía, hermano. Entonces este texto tiene que grabarse. Y qué bueno fuera que usted pusiera, hermano, un cuadro en su cuarto. Imagínese lo que es eso. Ponga ahí un cuadro, hermano, de este texto bíblico. He aquí, yo vengo pronto como ladrón en la noche. Fíjese, por favor, ya no salgan. Ayúdenme a verificar que no salgan. Pero bienaventurado, dice el Señor. Usted sabe, hermano, lo que es velar. Usted sabe lo que es velar. Pero ¿qué es estar dormido, hermano? ¿Qué es estar dormido? ¿Qué es estar dormido? Yo se lo voy a decir, hermano. El cristiano que no considera importante la iglesia está dormido.
El cristiano que no considera importante las cosas de Dios está dormido. El cristiano que considera más importante las cosas terrenales que las celestiales está dormido. Por eso le dice el profeta, Dios le dice, profetiza, le dice sobre el valle de los huesos secos. Y el profeta, hermano, habla, abre su boca y el profeta habla, le habla al pueblo. Levántate tú que duermes. Levántate, ¿de dónde le dijo? A ver si se acuerda. Levántate de entre los... Fíjese, no le dice levántate de entre los dormidos, sino le dice levántate de entre los muertos. O sea, un cristiano durmiendo entre muertos. ¿Qué quiere decir eso? Un cristiano que ha desarrollado su vida en su vida secular nada más. Un cristiano que solo desarrolla su vida en lo secular. ¿Quién es el que está muerto? El que no tiene a Cristo. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Pero nos alumbró la luz de Cristo, ¿verdad? Y salimos de las tinieblas a su luz. Fíjese. Entonces, cuando un cristiano, hermano, solo se preocupa de desarrollarse en su vida secular, ese cristiano está dormido. Aunque, escúcheme, aunque pueda decir, pero yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona, yo no me meto en problemas, yo soy fiel a mi esposa, yo no le hago faltar nada a mis hijos, está dormido espiritualmente. Y muchas de las cosas que haga le van a ayudar para esta tierra, pero no para la vida eterna. ¿Qué es lo que te prepara a ti para la vida eterna? Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar a la vida eterna. Porque había una gran preocupación en Nicodemo de cómo entrar a la vida eterna. Fíjese, y se acercó Jesús a preguntarle, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Escúchame, hay mucha gente que se acerca a Jesús a preguntarle qué debo hacer para tener éxito, qué debo hacer para que me vaya bien en la familia. Hay mucha gente que se va a acercar a Jesús para decirle qué tengo que hacer para corregir a mis hijos. Hay mucha gente que se va a acercar a preguntar muchas cosas terrenales, que no están mal tampoco. Pero ¿por qué a Nicodemo se le ocurrió preguntar qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Tal vez para este varón era importante saber cómo se entra a la vida eterna. Era importante porque el judaísmo habla y entiende claramente que después de esta vida hay otra vida, la eternidad. Entonces, para él era importante saber qué se debe hacer para entrar a la vida eterna. Un judío que había guardado la ley de Dios desde pequeño, porque dijo o no dijo eso Nicodemo. Jesús le dijo, guarda los mandamientos. ¿Qué le dijo Nicodemo? Señor, todos esos yo ya los he guardado, todos, desde que soy un niño, dijo, he guardado los mandamientos. Fíjese. Entonces falta algo más, le dice Nicodemo, como que Nicodemo sentía que en su corazón faltaba algo. Fíjese, faltaba algo. Y le insiste, Señor, yo ya he hecho eso todo, desde que soy pequeño. Para que puedas ver el reino de Dios. Después le dice, para que puedas entrar al reino de Dios, ¿qué tiene que pasar? Bueno, vas a hacer algo, le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, pero después ven y sígueme, le dijo. Fíjese. Y yo quiero que usted piense en esto, porque ¿cómo puede ser que alguien que cumple los mandamientos, el no matarás, no robarás, el no codicies lo de tu prójimo, cómo puede ser que alguien viva de esa manera desde pequeño, pero aún así no esté todavía listo para entrar al reino de los cielos? Porque es que eso es lo que la gente piensa. Solo tenemos que ser buenas personas y con eso ya vamos a entrar nosotros al reino de los cielos. Y la palabra es clara cuando dice, no es por obras para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie pueda subir delante de Dios y decir, hey Señor, yo creé fundaciones, yo ayudé a los niños, yo ayudé a los pobres, yo hice comida para los necesitados. Y el Señor le va a decir sencillo, todo lo que tú hiciste por los pobres, dice el Salmo, el que al pobre da, a Dios presta y Dios paga con grandísimos intereses. Entonces todo yo te lo devolví ahí abajo mismo, todo eso te lo devolví, pero entiende que eso no te va a meter al reino de los cielos.
Porque no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo me merezco el cielo. ¿Por qué? Porque he sido una buena persona. Entonces como que no era suficiente ser buena persona o hacer las cosas, hermano, cumplir los mandamientos para entrar a la vida eterna. Y Nicodemo entendía eso. Tal vez sentía que algo más le faltaba en su corazón, algo más faltaba en su vida. Y déjeme decirle que usted no está aquí solo para ser buena persona, porque ese debe ser el resultado de su fe. Pero usted está aquí ¿para qué? Para alcanzar vida eterna. Entienda que ese es el objetivo. Y eso es lo que está diciendo Apocalipsis 16:15. Bienaventurados los que velan y guardan sus vestiduras. ¿Para qué? Para ese día, para ese tiempo, para esa circunstancia. Pero Nicodemo entendió algo, hermano. Hablando un poquito de Nicodemo entendió algo. Nicodemo entendió que necesitaba algo más y Jesús se lo dio. Jesús le dijo: ven y sígueme. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué nos mete a la vida eterna? ¿Qué nos hace entrar a la vida eterna? Le pregunto, ¿qué nos hace entrar a la vida eterna? Cuando tú partas de esta tierra, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a ir a lugares de espera, obviamente nadie va al cielo. Tal vez eso le dé a explicar después. Pero así como Lázaro fue al seno de Abraham, a un lugar de espera, donde estaba siendo confortado, hermano, así mismo nosotros iremos, pero cuando llegue el día, cuando suene la trompeta y todos los muertos resuciten, ¿qué es lo único que a nosotros nos va a hacer entrar a la vida eterna? ¿Qué es lo que nos va a hacer entrar al reino de los cielos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo? Tomando referencia a lo que le estoy diciendo de Nicodemo, ¿qué es haber nacido de nuevo? Pero yo te pregunto, ¿cómo se nace de nuevo? A ver. Aceptando a Jesús, bautizándose, arrepintiéndose. Ese es el inicio, pero no es el nuevo nacimiento en sí. Ese es el inicio, pero no es el nuevo nacimiento. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Qué es lo que te hace nacer de nuevo? Cuando Jesús le dice, todo lo que me dicen está bien. Cuando Jesús le dice, ven y sígueme, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar siendo seguidor de Jesús? Acuérdense de los discípulos. Señor, dinos. Señor, enséñanos. ¿Sabes lo único que te hace nacer de nuevo? ¿Sabes lo que hace nacer de nuevo al cristiano? Diga conmigo, la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo único que nos hace hacer de nuevo, nacer de nuevo. Porque cuando dice nazcan de agua, está hablando de la palabra. Entonces es la palabra la que nos lleva a nosotros al nuevo nacimiento. Porque así como una mujer se embaraza y tiene que pasar un tiempo, ¿verdad? Desde que concibe hasta cuando da a luz, tiene que pasar un tiempo. Así mismo el cristiano que recibe a Cristo pasa un proceso, pasa un tiempo para que pueda nacer de nuevo. Yo le pregunto, ¿cuándo los discípulos nacieron de nuevo? Pongamos un ejemplo. Ayer les decía a los jóvenes, Pedro, ¿cuándo nació de nuevo Pedro? ¿Fue evidente el nuevo nacimiento de Pedro o no fue evidente? ¿Fue evidente o no fue evidente el nacimiento? Claro que sí. Cuando un cristiano nace de nuevo es evidente. Se evidencia que ha nacido de nuevo. Eso no significa que ya no va a volver a fallar nunca más. No estoy hablando de eso. Porque la palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. El que empezó la buena obra. Pablo riega, Pablo siembra, Pedro riega, Apolos sigue regando, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? El Padre. Amén. Pero ¿cuándo nació, por ejemplo, Pedro? ¿Cuándo nació de nuevo Pedro? ¿Cuántos años estuvo Pedro con Jesús? El apóstol Pedro, ¿cuántos años estuvo con Jesús? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús?
Aproximadamente, no es exacto, pero aproximadamente duró 3 años, según las escrituras, según lo que se lee. Pero cuando Jesús resucitó y se fue, ¿ya Pedro nació de nuevo? No había nacido de nuevo todavía. Se volvió a ser un pescador. Pero yo le voy a decir cuando Pedro nació de nuevo, hermano. Cuando vino el Espíritu de Dios sobre y lo selló. Y dice que Pedro tomó la palabra porque estaban todos orando, estaban hablando en lenguas y la gente estaba maravillada porque hablaban en muchos idiomas, y los que venían de visita decían, pero estos son gente sin letra, decían, es gente no preparada, y les escuchamos hablar fluidamente en nuestros idiomas. Fíjese. Y dice la palabra que Pedro tomó la palabra, se puso al frente y empezó a hablar y empezó a predicar el evangelio. Desde ahí, desde ese día, escúchame, desde ese día nunca más lo viste a Pedro volverse atrás. Nunca más. Ya no volvió atrás, no regresó más atrás. Pero antes de eso, cuando Jesús resucitó, tú lo viste regresarse atrás, irse a donde él estaba. Desanimado, desalentado. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Bueno, fue bonito, ¿verdad? Fue bonito, yo aprendí mucho, pero voy a regresar a mi realidad, voy a regresar a mi vida, voy a regresar a lo mío. Pero cuando el Espíritu vino sobre Pedro, hermano, fue lleno del Espíritu Santo y empezó él a predicar, a profetizar. De ahí en más tú no lo ves volverse otra vez a ser pescador de peces. Entendió y amaba a Jesús. Porque Jesús le dijo, ¿me amas? Y él lloró, dijo, Señor, sí te amo. Pero entonces, Pedro, vas a entender algo. Cuida de mi rebaño. Pero todavía no había nacido de nuevo, escuche, todavía no nació de nuevo, todavía era, hermano, porque cuando el hijo nace, ya no se puede abortar, ¿verdad? Pero cuando no nace, se corre el peligro de que se pueda abortar, ¿sí o no? ¿Qué le quiero decir con eso? Que hay cristianos todavía que están todavía, ¿verdad? Entre que sí, que no, que ahora sí, después ya no, que vuelta ya me regresé a ser pescador de peces, que vuelta ya me regresé acá donde yo estaba, me volví a lo antiguo. Escuche, pero el cristiano que ya no se vuelve más hacia atrás, porque entiende que Dios se ha convertido, Cristo, la palabra, el Padre se ha convertido en su vida, ese cristiano ha nacido de nuevo. Aunque todavía siga siendo imperfecto. Sí, el apóstol Pedro, cuando estuvo ya ministrando la iglesia algunos años, se equivocó, cometió un error. Vino el apóstol Pablo y lo reprendió duramente. Dice que le habló duro. Amén, se corrigió lo que estaba, pues siguió adelante. Pero tú no lo vas a ver a Pedro, ay hermanos, escribiendo una carta, estoy bajoneado, estoy desanimado, pienso que tal vez yo no estoy para esto, hermanos. No, tú ves a los apóstoles, ¿cómo escribían ellos las cartas? Bendito sea el Dios que me ha permitido, dice el apóstol Pablo, ser parte de sus sufrimientos, ser parte de sus aflicciones, dice, y en mi cuerpo llevo las llagas de las marcas de Cristo, dice. Fíjese, para el apóstol Pablo, que le azoten por causa de Cristo, ¿qué era? ¿Un sufrimiento o un privilegio? Para el apóstol Pablo. Nosotros que nos pase algo malo, ¿qué pensamos? Ay, que Dios ya no está conmigo, que Dios ya me ha abandonado, que Dios ya me ha dejado. Y escribían, hermanos, perseveren. Hermanos, está cerca el día de la redención. Hermanos, perseveren, avancen, sigan, no se preocupen, oren por nosotros para que sigamos predicando. Los cogían, los botaban a la calle, los soltaban, les decían, no prediquen más en el nombre de Jesús. Y ellos decían, mejor obedecer a Dios que a los hombres. Seguían predicando y predicando y predicando, pero ahí es cuando se marca el nuevo nacimiento de los discípulos, de los apóstoles. Por eso tú debes entender que si todavía tu cristianismo es inconstante, que si todavía tu cristianismo es inseguro, el domingo anterior hablábamos del profeta sin convicción, que si todavía tu cristianismo, hermano, no tiene esa convicción, es porque todavía no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo todavía. Y
cómo se nace de nuevo? Si no es a través de la palabra de Dios. Tienes que nacer de agua, la palabra. El agua limpia, el agua cristalina en la Biblia representa la palabra. ¿Sí? Tal vez en el mundo la gente piensa que cuando, como alguien me decía, soñé con agua, decía, ¿qué es eso? Que va a llorar, decía, ¿verdad? Que en el mundo se piensa así. Fíjese, ayer les decía a los... ¿Qué pasa cuando se cae un diente? ¿Qué dice el mundo? ¿Que no se lava la boca ese? Dicen que se va a morir alguien, ¿sí o no? Pero eso a la luz de la palabra, ¿es verdad o no es verdad? No tiene nada que ver con eso. Cada quien parte de esta tierra cuando Dios lo decide. ¿Se puede alargar la vida? Le pregunto yo, ¿se puede alargar la vida? Sí, se puede alargar la vida. Acuérdense del rey. ¿Cómo era el nombre del rey que oró, clamó, le lloró a Dios y Dios le extendió 5 años más la vida? Acuérdense cuál es. ¿Quién se gana una salchipapa? ¿Quién era ese rey? No era Naamán. Con Z me parece que empezaba. El rey Ezequías me parece que era. Sí. Le oró fervientemente al Señor y le extendió 5 años más de vida. ¿Qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que seas ¿de qué dice? De largos días sobre la tierra. Y no solo eso, sino que en todo lo que hagas te vaya bien. Fíjese, hónralos para que te vaya bien. Entonces, hermano, hablando de eso, ¿verdad? Entonces la palabra representa, el agua limpia y cristalina representa la palabra. Entonces cuando le dijo a Nicodemo, tienes que nacerte agua, no solo le estaba diciendo tienes que bautizarte, sino que tienes que comer la palabra, tienes que amar la palabra, tienes que vivir la palabra. Eso es lo que le estaba diciendo. Y cuando dice nacer de espíritu, ¿de qué está hablando? De que yo ya no me gobierno a mí, sino que ahí se cumple lo que dijo Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí, o sea, me gobierna. Ya no hago lo que yo quiero, ya no hago lo que yo deseo, ya no reacciono como yo quiero. Dios me dice perdona, amén, perdono. Dios me dice olvida, amén, olvido. Dios me dice da, amén, voy a darle al pobre, voy a darle. Tú ves, por ejemplo, pasas y ves a alguien que está en necesidad y el Señor te lleva, da. Amén, voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. El Señor tampoco te va a pedir que hagas cosas como quitarle el pan a tus hijos para ir a dar a otros. Eso no es lógico. Pero cuando Dios te guía a hacer algo, pero tú vives. Y resulta que la mayoría o las áreas de tu alma, algunos hablan de 31 áreas del alma, ¿verdad? Otros hablan de 72 áreas del alma, pero hablando de todas las áreas del alma, se van conquistando las áreas de tu alma. ¿Cuántos todavía no han perdonado? ¿Cuántos no pueden perdonar? ¿Ah? ¿Cuántos no pueden olvidar? ¿Cuántos no pueden ser generosos, misericordiosos? ¿Cuántos todavía no controlan su boca, su lengua cuando hablan? ¿Sí ve que son áreas del alma? ¿Cuántos todavía siguen siendo, hermano, enamoradizos? ¿Cuántos todavía tienen el área sexual de su vida desordenada? ¿Ah? Son áreas del alma, son áreas de la vida del cristiano. Pero cuando Jesús le está diciendo que tienes que nacer de espíritu, le está diciendo que el Espíritu de Dios tiene que controlar tu vida, controlar tu ser. Pero a veces nos resistimos. El Señor te dice perdona, pero no, me resisto. Hey, ¿no quieres nacer de nuevo? ¿No quieres nacer de nuevo? Entonces el Señor va a empezar a hacer algo. ¿Qué va a empezar a hacer el Señor? Dura cosa le dijeron a Pablo es dar cabezazos contra él aguijón. Bueno, estás peleando con Dios. Hay cristianos que pelean contra Dios. Hay cristianos que se resisten a obedecer al Señor. ¿Cuánto tiempo durará ese nuevo nacimiento? Escuche, no se duerma. ¿Cuánto tiempo durará ese nuevo nacimiento? Se sigue aplazando.
Se sigue aplazando, no nace de nuevo todavía, no nace de nuevo. Pon en orden tu vida, me resisto, no naces de nuevo todavía, estás aplazándote todas las áreas de tu vida. Es que cuando un cristiano nace de nuevo, por lo menos el 99.9% de las áreas de su vida están conquistadas para el Señor. Y eso también habla de perfección, sí, habla de perfección, hermano. Porque es que tenemos que estar listos para la venida del Señor. ¿Ah? Entonces, escuche que, hermano, Jesús le dijo eso a Nicodemo, de agua y de espíritu, y lo que yo le estoy diciendo es que lo único que nos hace nacer a nosotros de nuevo es la palabra de Dios. Por eso cuando usted va a la iglesia, usted no pierde el tiempo, hermano. Por eso es que cuando usted va a la iglesia, usted no pierde el tiempo. Y ayer les decía a los jóvenes, cuando ustedes vienen a la reunión de jóvenes, no pierden el tiempo. Cuando los niños están allá, no están perdiendo el tiempo. ¿Qué está pasando? Están naciendo de nuevo. Usted ahorita mismo que está escuchando la palabra de Dios, ese proceso de nuevo nacimiento se está llevando a cabo en su vida. Pero ay del cristiano que se resista, ay del cristiano que se duerme justo en la prédica, ay del cristiano, porque no va a entender nada. ¿Por qué? Porque saliendo de aquí va a seguir siendo el mismo, porque no va a entender lo que el Señor está diciendo. Acuérdese como aquel hermano, se me viene a la memoria, Pablo estaba predicando y un hombre se cayó de la ventana, dice, murió. ¿Por qué se cayó de la ventana? Porque se durmió. Dice, el apóstol Pablo estaba predica y predica y un hombre en la ventana había estado sentado. Se quedó dormido y se murió, hermano, se cayó. Ya, pero estaba buscando las cosas de Dios. Sí, estaba buscando, pero se vino a dormir. Se vino a dormir, hermano, en la predicación. Por eso yo le digo, hermano, no se duerma, pues se cae. No se duerma. Pero bueno, Pablo lo resucitó. Pablo lo resucitó. Fíjese, yo no lo resucito, hermano. Si se cae, se cae. No, fíjese, hermano, entonces lo que le está diciendo el apóstol, Jesús le está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, bienaventurado el que vela. Bienaventurado el que vela, el que no está dormido. ¿Entiende bien lo que es velar, hermano, ya? Escúcheme, que velar no es solo venir a una vigilia. Yo estoy velando, estoy en la vigilia, estamos velando. No, hermano, eso no tiene nada que ver con velar. O tal vez tendrá algo que ver. No te duermes en la noche, pero eso no es literal, es en el sentido espiritual de tu vida. Cuando tú naces de nuevo, ya no hay que estarte llamando para que vengas a la iglesia. Tú buscas, tú deseas, tú anhelas. Tal vez la iglesia falle, tal vez los hombres fallen, tú perseveras, tú sigues adelante con el Señor. Tú caminas con el Señor. Llevas a tu familia, tal vez tus hijos ya no quieren, están que no, papá, mamá, vamos al parque mejor. No, hijito, después de la iglesia cualquier cosa. Vamos a la iglesia. Vamos a buscar a Dios. Fíjese, estás naciendo de nuevo. Le pregunto yo, iglesia, usted, cada uno personalmente, ¿está dormido o está velando? Contéstese usted mismo. ¿O está medio dormido? ¿Está medio dormido? Pues el Señor dice, vengo pronto. Cuando menos el mundo se lo espera. Cuando digan paz y seguridad, vengo, dice el Señor. Pero el que esté dormido, ni cuenta se va a dar cuando ya el Señor haya venido. Y como todos estos acontecimientos no fueron preparados para la iglesia, las copas de ira, los sellos de ira, los jinetes del Apocalipsis, no fueron preparados para la iglesia. El Señor le está advirtiendo a su iglesia y le está diciendo, iglesia, prepárate, porque esto no fue preparado para ti, esto no es para ti. Estas cosas no son para ti, iglesia, pero déjeme decirle que hay muchos cristianos que van a pasar estas cosas porque están dormidos.
Porque consideran más importante las cosas terrenales. Hay mujeres que no caminan en pos de Dios porque sencillamente al marido no le gustan las cosas de Dios. Y ellas dicen, bueno, mejor es agradar a mi marido que agradar a las cosas de Dios, que buscar la salvación. Pues entienda, mujer, que su marido no le va a meter en la vida eterna. No lo va a usted a salvar. Por eso dice la palabra que estarán dos durmiendo. Y Jesús mismo lo dijo, estarán dos durmiendo y uno será tomado y otro será dejado. ¿Quién va a ser llevado? El que esté despierto. Que mujer, tú tienes que hacerme la comida a las 11 de la mañana y quiero yo que esté mi comida y yo tenemos que llegar iguales el domingo a la mesa. Y la esposa, ay no, es que entonces me quedo todo el domingo, voy a agradar a mi marido. Amén, bueno, has decidido agradar a tu marido. Pero ¿sabes qué, esposa? Si hay fe en ti, tú vas a orar por ese varón y vas a decir, Señor, quebrántale el corazón a ese hombre. Porque tú entiendes que la salvación es importante y empiezas a orar por la salvación de tu esposo, empiezas a orar por la salvación de él. Y tú le vas a decir a tu esposo, mi amor, yo le amo mucho, usted es mi esposo, usted es la cabeza del hogar, pero yo quiero que usted entienda algo. Dios es más grande que todas las cosas, incluso que usted. Así que o viene conmigo a la iglesia o yo voy a la iglesia. Pero tenemos que buscar la salvación de Dios. Tenemos que buscar la salvación. Yo he visto hombres que les prohíben a sus esposas, incluso, hermano, cuando están orando ahí al lado, se enojan, se disgustan, ándate a orar en otro lado. Fíjese. Y hay esposas que mejor no oran ya, ¿para qué estar orando? Se santiguan nomás y van a dormir. Fíjese. A Pedro le dijeron, Pedro, sales de la cárcel, pero dejas de predicar. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Regreso entonces a la cárcel. Iban regresando ya. ¿Por qué? Porque le dijeron es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Les preguntaron a ellos. Y fíjese, Pedro les preguntó a los sanedrines, que eran los judíos conocedores de la ley. Y Pedro les pregunta, ustedes que saben la ley, díganme, ¿es mejor obedecer a Dios a los hombres antes que a Dios? ¿Es mejor obedecer a Dios o a los hombres? Fíjese, entonces, ¿qué es mejor? Y ellos se quedaron callados. Ellos sabían lo que era mejor. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjese, hermano. Es que nada nos puede apartar a nosotros de eso. Pero ay, hermano, de aquellas esposas que por agradar a sus esposos descuidan su salvación. Con todo y maridos han de ir, hermano. Sí. Y ahí se ha de cumplir lo que dice, no se ha de cumplir lo que dice, uno será tomado, sino que los dos van a ser dejados, hermano. Y ahí va a empezar la vergüenza. Porque déjeme decirle una cosa, cuando venga el día del arrebatamiento, que habla 1 Tesalonicenses, cuando venga ese día y la iglesia se vaya, los cristianos que se queden, ¿qué va a pasar con esos cristianos? Se van a dar cuenta que se quedaron y van a sentir vergüenza. Y los van a empezar a ver y van a decir, hey, ¿por qué tú te quedaste? Y les va a dar vergüenza porque se quedaron, porque no estaban preparados. Y van a sentir vergüenza porque se van a descubrir ellos mismos y van a decir, fui descuidado, tuve en poco las cosas de Dios, tuve en poco mi nuevo nacimiento, me estaban diciendo una y otra vez, pero tuve en poco, estuve más listo para muchas otras cosas que para buscar a Dios. Eso es lo que va a pasar, va a haber vergüenza entre los cristianos. Y hay vergüenza, ¿acaso no hay vergüenza cuando un cristiano empieza a vivir mal y la gente le dice, oye, pero tú no eres cristiano? ¿No le da vergüenza? Recuerdo yo en el colegio, hermano, el profesor no venía 15 minutos y empezaron a gritar, vámonos, vámonos, fuguémonos. ¿Qué cree que hice yo? Yo no me puse a orar, hermano. Yo fui a coger la maleta, estaba cogiendo la maleta y había un amigo al que yo le predicaba la palabra y ese amigo me dijo, oye, pero tú no eres cristiano. ¿Tú no eres cristiano? Me tocó regresar con la maleta, hermano. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza.
Qué vergüenza que los vecinos del barrio llamen a la policía y digan: hey, venga por favor, acá se están matando en una casa, están gritando como locos, parece que se van a matar, y resulta y sale en la prensa ahí, cristiano mató a su esposa por iras. ¿Pasa o no pasa? El mundo es cruel. Cogen y ponen nomás pastor, saben poner, ¿se han visto? Pastor vive en adulterio, y resulta que el hombre recién fue 2 veces a la iglesia, hermano, y ya lo ponen de pastor. Hay un hombre que salió cuando vino un candidato presidencial, salió a botar huevos en la calle. Y en mi trabajo alguien me decía: oiga, qué vergüenza, dice ese pastor evangélico, cómo ha salido a botar huevos ahí al candidato. Dije: ese hombre yo lo conozco, ese hombre no es pastor, nunca ha sido pastor. Le dicen pastor, yo no sé por qué le dicen pastor, jamás ha sido pastor. Ni siquiera oveja, el hombre no se congrega, se va a una iglesia, le cae mal, se cambia de iglesia, ha pasado como por yo que sé cuántas iglesias ha pasado, hermano. No es ni pastor, no es ni oveja, hermano. Pero ya dicen: qué vergüenza el pastor, así han de ser todos los pastores. ¿Da vergüenza o no da vergüenza? Claro que da vergüenza. Que diga: hey, usted es cristiano, ¿por qué vive así? ¿Por qué le grita así a su esposa? ¿Por qué usted hace esto? ¿Por qué hace lo de acá? Hermano, hay vergüenza. Por eso Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Dijo Jesús: para ser pisoteada por los hombres. Fíjese qué vergüenza, que las tinieblas vengan a pisotear la luz, pero porque la luz ha dejado de ser luz y se ha convertido en tinieblas. Fíjese, hermano. Y lo que Jesús está diciendo: pero va a haber más vergüenza el día del arrebatamiento, cuando hayan cristianos que se queden, y ahí van a sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque fueron descuidados con su vida espiritual, y van a saber que lo fueron, van a saber que descuidaron lo que nunca debían descuidar. Y ahí van a quedarse, y ahí van a empezar a sentir vergüenza, porque los van a empezar a señalar como los cristianos que se quedaron. Los cristianos que se quedaron. Fíjese, hermano. Y la palabra está diciendo: vengo pronto como ladrón, bienaventurado va a ser feliz el que esté velando y guarda sus vestiduras. ¿Qué será guardar sus vestiduras? Ya le explico lo que es velar. ¿Qué será guardar las vestiduras? ¿A qué se estará refiriendo? ¿Cuáles son las vestiduras del cristiano? ¿Qué es lo que le viste al cristiano? ¿Qué es lo que le viste al cristiano? Diga conmigo: las obras, dígalo, las obras de obediencia a la palabra. Apocalipsis 8 me parece que dice: y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, que son las obras de los justos. 8 del 7 al 8 me parece que está. Las obras de los justos, las obras de obediencia a la palabra de Dios. Les contaba a los jóvenes ayer que cuando yo era joven, antes de casarme, el Señor me dio un sueño. Yo tuve un sueño, y en el sueño yo estaba así como verlo al varón, mirándolo así sentado, y yo estaba internado. Tenía puesto un terno, pero un terno hermoso, un terno bonito, un terno sin arruga. Me sorprendí porque no había arruga, estaba todo liso, planchadito, bien bonito. Y en el sueño yo me veía desde la cabeza peinado, bajaba acá la chaqueta, todo bien puesto, la corbata, el pantalón estaba limpiecito, hermano. Qué lindo terno que tenía puesto. Pero cuando llegó a los pies, me sorprendí porque estaba puesto unas Venus rotas, escuche, sucias. Así era el sueño, hermano, así era el sueño. Estaba con unas Venus rotas, sucias, y estaban saliendo los dedos. Y yo me sorprendí en el sueño, digo: ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Me sorprendí, hermano, me turbé mucho cuando me desperté ya. Y yo quería la respuesta, quería saber qué significaba eso. En mi vida personal, en mi vida espiritual. Yo ya venía a la iglesia, iba a la iglesia a tocar la guitarra, iba a cantarle al Señor.
Todavía estaba estudiando. Hermano, yo ya llevaba una vida de servicio a Dios. Pero me sorprendió mucho que los zapatos estaban viejos, rotos y sucios. Y cuando leo esta palabra, hermano, tiene mucho que ver porque dice el que guarda sus ropas. Imagínese usted lo que es estar bien acá, y los zapatos, hermano, unos zapatos sucios, rotos y amostrando los dedos. No combina, ¿verdad? No queda. ¿Sí o no? No combinaba para nada. ¿Qué representan los zapatos? ¿Qué representan las sandalias? Las obras que hacemos o nuestro caminar en obediencia a la palabra de Dios. Lo que Dios me estaba diciendo a mí, hey, hay cosas que están muy bien. Hay cosas que ya has dejado. Hay cosas que están, hermano, acá en los sentimientos, en las emociones, en el área, hermano, podría decir, sexual. Hay cosas que ya estás dejando, hay cosas que has cambiado, hay cosas que ya le pertenecen al Señor. Pero hay algo que falta. Obediencia a la palabra de Dios. Hay cosas que todavía se están haciendo que no están conforme a su voluntad. Hay cosas que todavía están. Entonces para mí fue un golpe duro. Para mí fue un golpe muy duro. Y escúchame, se lo estoy diciendo, le estoy diciendo de todo corazón. Para mí fue un golpe muy duro. Porque así es como el Señor me veía a mí. ¿Cómo le ve el Señor a usted? ¿Cómo el Señor nos verá a nosotros? Y el Señor me mostró cómo el Señor me veía a mí. Me veía con unos zapatos sucios y rotos. Fíjese. O sea que todavía habían cosas que tenían que ponerse en orden. Todavía hay cosas que tenían que ser sujetadas a su palabra, obedeciendo su palabra. El caminar no estaba bien. Aunque ya muchas cosas habían cambiado, pero muchas otras tenían que cambiar. Tenía que revestirme completamente. Efesios 6:10 habla de las vestiduras del cristiano, la armadura de Dios. Habla de lo que nos viste a nosotros. Habla de lo que a nosotros nos prepara. Habla de lo que nosotros, hermano, debemos caminar. ¿Cuáles son las vestimentas? Hablando de Efesios 6:10, las vestiduras. ¿Cuáles son? Empezando por la cabeza. Yelmo de la salvación. Tus pensamientos tienen que estar sujetados a Dios, a la palabra. Que estoy pensando en cosas feas, bueno, sujeta tus pensamientos a la palabra de Dios. Desecha todo mal pensamiento. Reprende todo mal pensamiento, hermano. Y empieza a pensar en la palabra. Empieza a pensar en las cosas santas. Desecha, aborrece todo mal pensamiento. Fíjese dentro de la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. Después viene, ¿qué viene acá? La coraza de la justicia. Tus sentimientos o la coraza, tus emociones tienen que estar sujetadas al Señor, sujetas a Dios. No que estoy sola, que en la iglesia no hay jóvenes guapos, puro feo nada más, tengo que ir a buscar afuera porque acá no hay. Hey, sujeta tus emociones. Soy una mujer divorciada, me voy a quedar sola toda la vida, no voy a encontrar a nadie, voy a envejecer. Hey, sujeta tus emociones al Señor, todo en su tiempo, todo en su voluntad. ¿Sí? Todo en su tiempo. El Señor tiene un plan para cada uno en su tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿y después qué viene? ¿El cinturón de qué? No, acá todavía, ya, espere, todavía no nos ponemos las medias. Acá, ¿qué viene acá? El cinturón. La palabra de Dios tiene que ceñirte, tiene que ajustarte. Y es lo que no permite que se vea tus partes íntimas, tu desnudez. Fíjese, es la palabra. Es la palabra. ¿Qué más? ¿Qué más viene después? La espada
el escudo de la fe. Y la palabra, la espada, ¿qué es? La palabra de Dios. ¿Y las sandalias qué es? El evangelio de la paz, me parece que dice, ¿no es cierto? El evangelio de la paz. El evangelio, la doctrina, diga conmigo doctrina. ¿Sí? Cuando habla de evangelio está hablando de doctrina, ¿sí? Está hablando de enseñanza, está hablando de la palabra. Camina en la palabra. Yo no sé cuántos estén así como yo estaba en ese tiempo con los zapatos rotos espiritualmente. Yo no sé si ya te has revestido de acá arriba, si ya estás bien acá arriba, o toda la ropa está, la verdad, mal. Pero eso es algo que solo tú lo sabes. Solo tú sabes eso. Entonces el Señor está diciendo, prepárense, iglesia. Estén atentos, velen. No solo velen, vístanse. Vístanse. Escóndanse en el Señor, escóndanse. ¿Cuántas vestiduras tenía Jesús? ¿Cuántas vestiduras tenía? No digo cuántas paradas tenía. Digo, ¿cuántas vestiduras tenía el Señor? ¿Cuántas tenía? 5 vestiduras. ¿Qué representan? Los 5 ministerios. ¿Y los 5 ministerios qué representan? Doctrina, enseñanza. Fíjese, Jesús tenía los 5 ministerios en él. Él ejecutaba los 5 ministerios a la perfección. Por eso le dijo, ven a Nicodemo, ven y sígueme. Dentro de los 5 ministerios vas a estar seguro, le dijo. Dentro de los 5 ministerios, dentro de los ministerios. Pero por eso Efesios 5 dice que Él constituyó los ministerios para preparar a los santos. El cristiano que no le interesa congregarse, hermano, ese cristiano va a estar desnudo toda su vida, aunque haga buenas obras. Bueno, ese es el ejemplo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tienes que seguirme, Nicodemo. Tienes que estar conmigo. Si no, no hay vida eterna, no vas a entrar a la vida eterna, no vas a heredar nada en la vida eterna. Entonces, hermano, usted, en esta mañana, usted tiene que meditar en esto. Tiene que sonar, retumbar en sus oídos esta palabra. Lo que acabamos de leer, Apocalipsis 16:15, tiene que retumbar en sus oídos. ¿Qué está haciendo usted para entrar a la vida eterna? ¿Qué está haciendo usted para ese día? ¿O está viviendo descuidadamente, así nada más, a lo que venga? Orando cuando hay tiempo, orando de vez en cuando, yendo a la iglesia cada vez que no hay nada que hacer. Hermano, así no va a estar bien para la venida del Señor. No va a estar preparado. Amén. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Fíjese, cristianos que andan desnudos y vean su vergüenza, dice. Fíjese. Amén. Cierra sus ojitos ahí un momento y dígale, Padre, te doy gracias por esta hermosa mañana, papá. Póngase sobre sus pies. Dígale, Padre, gracias porque tu palabra es buena, tu palabra es hermosa. Yo me alegro, Señor, porque aunque todavía fallamos, aunque todavía, pase mi hermano, aunque todavía pecamos, aunque todavía, Señor, hay cosas, Padre, en nosotros que tienen que cambiar. Lo reconocemos, Padre. Pero gracias, porque tan grande es tu amor y tu misericordia, que tú nos consideras tus hijos, tú nos consideras tuyos, tú nos consideras tus hermanos. Su palabra dice que Cristo nos considera suyos, ovejas de su prado. El buen pastor da su vida por sus ovejas, dice. Y yo doy mi vida por ustedes. ¡Wow, hermano! ¡Qué cosa tan preciosa! Siendo tan imperfectos, el Señor dice, yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por ustedes. Por cada uno de ustedes, dice el Señor, yo doy mi vida. Y nadie las arrebata de mi mano. Y yo las conozco, dice el Señor. Y a cada una la llamo por su nombre. A cada una las conozco, dice el Señor.
Es el Señor el que nos prepara para ese día. Iglesia, que tu corazón esté agradecido con esa misericordia. Que tu corazón esté agradecido. Ya no vivas más en doblez, iglesia. Ya no vivas más en apariencia. Si hay todavía algo que corregir, corrígelo por amor a Dios. Si hay algo que corregir en tu vida, corrígelo por agradecimiento al Señor, porque estás agradecido de tan grande misericordia. Así como esa mujer pecadora que lloró a los pies de Jesús y el Señor le dijo: tus pecados te han sido perdonados. ¿Tú crees, iglesia, que esa mujer regresó a hacer lo mismo? Había agradecimiento en su corazón. Déjame decirte que esa mujer se convirtió en seguidora de Jesús y Jesús no la invitó, pero ella quiso, ella deseó estar con el Señor. Pero hubo a quien Jesús sí le dijo: ven y sígueme, pero no quiso seguir al Señor. Qué gran agradecimiento había en el corazón de esta mujer. Qué gran agradecimiento, admiración había en su corazón para con el Señor. Y dice la palabra que estuvo a los pies de Jesús cuando le crucificaron, cuando le colgaron en el madero. Dice que ella estuvo ahí, estuvo llorando también a los pies del Señor. No solo eso, dice la palabra que muchas de estas mujeres que siguieron a Jesús fueron a verle en la tumba. Dice que se reunían en la casa y seguían buscando, seguían orando, permanecían ahí en comunión. No se habían ido. Pedro se fue, pero los demás seguían ahí. Que haya ese mismo agradecimiento, porque el Señor ha de revelarse, iglesia. El Señor se ha de dar a conocer, se ha de revelar. El Señor resucitó y regresó a terminar la obra que Él había empezado. Por eso dice su palabra que el que empezó la buena obra la terminará. Y el Señor regresó y se presentó a sus discípulos, no a todos, dice, no al mundo. Porque la primera venida del Señor, el arrebatamiento, no va a ser al mundo, va a ser a los suyos. Y así como el Señor cuando resucitó se fue a los suyos, a los que Él amaba y a los que le amaban a Él, fue y se presentó. Y le vieron al Señor y estuvo con Él muchos días más. El Señor terminará esa obra en ti también, iglesia. Y vamos a ver al Señor y lo veremos y lo contemplaremos, iglesia, y estaremos con Él para siempre. Que haya ese deseo en tu corazón, que haya ese anhelo en tu corazón, iglesia. Veremos al Señor, estaremos con Él por la eternidad. Estaremos con el Señor, estaremos con el Señor, con nuestro amado Señor. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos suyos. Él intercede al Padre. Dele gracias, dígale gracias, papá. Gracias, dígale, Señor. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a caminar, dígale, Padre. Ayúdame a caminar. Ayúdame a caminar.